Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, ascendió al trono en un momento crucial de la historia de España. Su reino se encontraba dividido, pero su astucia política y férrea determinación la llevarían a transformar el país en una potencia global. Junto a su esposo, el rey Fernando de Aragón, Isabel consolidó la unión de las coronas de Castilla y Aragón, unificando gran parte de España. A su vez, su visión de expansión territorial y la conversión de su reino al cristianismo marcarían el destino del país. La Inquisición española, creada en 1478, fue una de las decisiones más controvertidas de su reinado. Bajo su liderazgo, miles de judíos y musulmanes fueron obligados a convertirse al cristianismo o enfrentarse a la persecución. La unificación religiosa era fundamental para Isabel. Isabel también impulsó la exploración y expansión de los territorios españoles. En 1492, financió el histórico viaje de Cristóbal Colón, que llevaría al descubrimiento del Nuevo Mundo, ampliando enormemente el imperio español y cambiando la historia del mundo. Pero, a pesar de sus éxitos, el reinado de Isabel estuvo marcado por tragedias personales. Su hija, Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, sería una de las figuras más trágicas de la historia. Juana, hija única de los reyes católicos, experimentó un dolor profundo por su esposo, Felipe el Hermoso. Juana se casó con Felipe en 1496, y su amor por él fue intenso. Sin embargo, cuando Felipe murió en 1506, Juana fue consumida por el dolor y la desesperación. En su tristeza, comenzó a mostrar comportamientos erráticos, lo que llevó a que se le asignara el apodo de la Loca. Isabel, preocupada por la estabilidad del reino, temía que Juana no pudiera gobernar adecuadamente. Decidió, con el apoyo de su esposo Fernando, declarar a Juana incapaz de reinar y colocarla bajo arresto domiciliario. Esta decisión se convirtió en una de las decisiones más controvertidas de su reinado. A pesar de su encarcelamiento, Juana nunca dejó de considerarse reina. En sus cartas, expresaba su dolor y su frustración por no poder gobernar el reino de sus padres. Su tragedia personal fue un reflejo de la compleja y a menudo cruel política de la época. Isabel, al tomar estas decisiones sobre su hija, reveló la dualidad de su carácter, una mujer con una visión de poder inquebrantable, dispuesta a tomar medidas drásticas por el bien del reino, pero también una madre que sufría al ver el tormento de su hija. A lo largo de su vida, Isabel fue una figura que combinó la sabiduría política con la dureza de decisiones difíciles. Su legado en la unificación de España, la expansión imperial y la consolidación de la fe católica perdura, pero no sin sombras en su historia familiar. Isabel la Católica, en su afán por asegurar la unidad y el futuro de su reino, también fue responsable de algunas de las decisiones más dolorosas de la historia. La figura de Juana la Loca refleja las tensiones entre la política y los lazos familiares. El legado de Isabel es complejo, como el de muchas figuras históricas. Su éxito en la unificación de España y la expansión de su imperio fue innegable, pero también lo fue el sufrimiento de aquellos que estaban más cerca de ella. La historia no olvida sus luces ni sus sombras. Si te ha cautivado esta historia, no dudes en darle like y suscribirte a Crónicas de la Humanidad para seguir explorando los momentos más fascinantes de la historia y sus personajes, con todas sus luces y sombras.